Bueno, muy buenas tardes a todos, todas. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta entrega de una serie documental producida por el proyecto Rutas del Conflicto, apoyada y financiada por la Fundación Heinrich Böll, que nos estuvo respaldando desde hace unos 6 meses en este proyecto que, digamos, un poco respalda esa vía de evidenciar los poderes fácticos que hay en algunas regiones en el país y su relación pues, puntual con el desarrollo del conflicto armado. Pues muchísimas gracias a la magistrada Pilar Valencia, al magistrado Roberto Vidal, a todos los magistrados de la JEP que nos acompañan, también a los representantes de la Comisión de la Verdad. Estamos a la espera de la comisionada Patricia Tobón. Esperemos a ver si en los minutos que siguen podemos tenerla con nosotros. Pero pues por lo pronto vamos a darle inicio al evento. Es un evento de 1 hora en el que queremos mostrar muy rápidamente el proyecto y quisiéramos que tanto desde la SEP como desde la JEP nos dieran, digamos, un poco unas palabras para poderle dar paso también a la gente que quiera preguntar sobre esta serie que se llama ¿Cómo nos quitan la tierra? La idea nació hace unos 5 o 6 meses y se concretó rápidamente, digamos, fue una cosa medio maratónica en medio de la pandemia y las limitaciones de la cuarentena. Más adelante mis compañeros van a explicar un poco más en detalle cuál fue el desarrollo, cómo avanzó, digamos, todo el trabajo puntual relacionado con la serie. Acá principalmente pues darles paso, agradecerles, quiero agradecer a todo el equipo de Rutas del Conflicto que estuvo trabajando todos estos meses en la producción, tanto en la investigación como en la producción audiovisual, a Yamile Salinas, que pues fue nuestra directora editorial del proyecto, que también pues, nos acompaña acá hoy, y también a todos los colaboradores, porque se sumaron al final muchísimas manos, ilustradores, Proyectos Peletia, gente que sumó también la producción de sonido. Entonces, pues agradecerles absolutamente a todos y especialmente a la Heinrich Böll por creer en este proyecto, por proponer el proyecto directamente, a Florian Huber, que pues también nos acompaña con unas palabras, y a Laura Villamizar, que nos ha seguido, digamos, durante estos meses. ¿Cómo nos quitan la tierra? Es una serie documental de 4 capítulos, cada capítulo entre 9 y 11 minutos, que busca contar cómo se construyó una especie de modelo alrededor del desplazamiento forzado de comunidades campesinas, afro, indígenas en todo el país, para rápidamente, con la ayuda de servidores públicos, despojarles de esa tierra en la que habían vivido, algunos de ellos pues eran propietarios, y cómo estas tierras pasaron a manos de empresas, en algunos casos empresas que se les ha demostrado vínculos directos con grupos ilegales, y en otros casos pues empresas que inclusive digamos en algunas sentencias de restitución de tierras queda evidente que no actuaron con la suficiente buena fe exenta de culpa para adquirirlas, y cómo estas tierras pues quedaron convertidas básicamente en zonas para dar varias investigaciones que se han hecho durante esta última década, apuntándole a eso, a que esto no es un proceso puntual, no es un proceso, digamos, local, regional, sino que hay varias historias y varios procesos regionales unidos por actores que se mueven por todo el territorio, que tienen inclusive intereses comunes en diferentes zonas, con negocios y con intereses políticos e intereses, digamos, sobre el negocio y en algunos casos, por ejemplo, sobre la intención de lavar dinero que proviene de negocios ilícitos. Entonces, digamos que la idea y un poco el objetivo nuestro de cerrar esta serie es contarle al público en general cómo ese modelo se fue, digamos, experimentando y luego perfeccionando en estos últimos 25 años. Y pues obviamente la importancia de entregarle a la SEP, a la Comisión de la Verdad, a la JEP, para, digamos, contribuir en esa reconstrucción de la verdad, en aportar también para que las víctimas puedan hacer valer sus derechos.
Entonces, pues rápidamente le voy a dar paso a mis compañeras, a Pilar Puentes y a Nicola Cuña, que pues van a contarnos cómo fue. Arrancamos con el tráiler. Entonces, no lo vamos a poder ver acá. Si ustedes quieren, aquí igual las personas que nos están acompañando en la sala, les voy a poner el vínculo donde pueden ver la transmisión. Ahí podrían ver el tráiler de la serie. Les encargo nada más tener el micrófono apagado. Y entonces vamos con el tráiler, por favor. El despojo de tierras en Colombia es una fórmula, un paso a paso que ha venido perfeccionándose con el transcurrir del tiempo. La miniserie ¿Cómo nos quitan la tierra? Retrata 4 casos que, vistos en su conjunto, ponen en evidencia este accionar, su expansión hacia varias regiones y la participación repetida de algunos actores en más de un territorio. En ella, vemos cómo el despojo pasó por territorios étnicos como Curvarado y Higuamiandó a mediados de los 90, tierras incoradas en María la Baja a finales de esa misma década, baldíos de la Nación en Puerto Gaitán del 2008 en adelante, para finalmente llegar a los resguardos indígenas, las áreas protegidas y los parques nacionales naturales en los llanos orientales, que ahora mismo, en 2020, sufren una deforestación voraz y a gran escala. Como un todo, estos casos nos enseñan que la fórmula se compone de masacres, vaciamiento del territorio, funcionarios torcidos o que salen de su cargo público para entrar directamente al sector privado, militarización de los territorios, agua, opinión pública, negocios agro y o extractivos y una posterior regularización de la tierra. Que lo legalice. Que legalicen eso. Porque es que ya está intervenida la zona, ya se hizo el daño, ya se tomó la selva, ya no hay nada que hacer. Sumérjase en esta miniserie documental y sigamos haciéndonos esta pregunta tan inquietante para la comprensión y el esclarecimiento del conflicto armado en las regiones. ¿Cómo nos quitan la tierra? Muy bien, muchas gracias. Quisiera empezar agradeciéndole a todos y a todas por su presencia, aunque virtual, en este encuentro. Mi nombre es Nicola Cuña, yo soy periodista de Rutas del Conflicto y me desempeñé como la directora audiovisual de este proyecto. Quisiera rápidamente presentar a nuestra serie Cómo nos quitan la tierra como un alto en un largo camino investigativo que viene recorriendo Rutas del Conflicto de la mano de otras redacciones hermanas, como por ejemplo lo es Verdad Abierta. Ese proceso investigativo del que les hablo arrancó hace varios años cuando, por ejemplo, hicimos la investigación Acuatenientes, que es el sustento periodístico de uno de nuestros casos tratados en esta serie, que es precisamente el de María la Baja. También otra de las investigaciones que es sustento para esta serie es los especiales de Pacific Rubiales. Pacific Rubiales, el coloso petrolero que cayó, y por el otro lado, el gobierno petrolero de la vereda de Rubiales. Y asimismo quisiera exaltar cómo la base de datos Tierra en Disputa es fundamento también periodístico para el primer caso de nuestra serie, que es Curvarado y Higuamiandó. Y para todos los casos, porque esta base de datos también agrupa un desglose, digamos, un poco más pegado a los datos de cada una de estas historias. Entonces es un alto en el camino, un mirar hacia atrás de un proceso investigativo grande que nos permite empezar a ver unos factores en común que comparten estas historias para eventualmente construir estos guiones y esta serie audiovisual. Esto también teniendo en cuenta que nuestra trayectoria se suma también a los esfuerzos investigativos precisamente de Yamile Salinas, quien fue la directora editorial de este proyecto, y también pues de los esfuerzos investigativos que hace Indepaz. Precisamente esa alianza de información es la que nos permite leer, ponernos estas gafas del despojo de tierras y en clave de eso leer la situación que viven actualmente el resguardo
Nucac, tanto como la Reserva Natural Nucac. Entonces, ese es el primer comentario con el que quería abrir este espacio. Esta serie decanta el trabajo de muchas personas, no solo en nuestra redacción, sino en otras redacciones que son de nuestros afectos, y quiero aprovechar ese espacio para agradecerle a todas las personas que en algún momento pusieron su granito de arena para que eventualmente pudiéramos construir estas historias del modo en que lo hemos hecho. Bueno, mucho gusto. Yo soy Pilar Puentes, también hago parte del equipo periodístico de Rutas del Conflicto y contarles un poco cómo fue el proceso investigativo. Creo que Pilar tiene problemas con internet. Un segundo, por favor. Si no, Nicole, si puedes continuar, por favor. Bien, claro que sí. Como mi compañera Pilar les contaba hace un momento, queremos compartirles también cómo fue este proceso investigativo para construir la miniserie. Empezamos con una hipótesis, y es aquella de que existe algo así como un modelo, una fórmula para el acaparamiento de tierras o para el despojo de tierras en Colombia. Y en clave, digamos, de esa hipótesis empezamos a mirar con estos ojos estos casos principales que teníamos: Curvarado, María la Baja, Puerto Gaitán y finalmente Nucac, y empezamos a encontrar esos pequeños puntos en común que nos empiezan a dar una lectura un poco más general. Entonces, como bien lo decía Oscar, haciendo la introducción de este espacio, claro, le metimos el diente al caso concreto, pero también a la espera de darle una mirada un poco más global y una comprensión un poco más contextual sobre cómo es que opera este fenómeno del despojo de tierras en Colombia. No me adelanto más porque creo que ya volvió a unírsenos mi colega Pilar. Sí, qué pena, el internet siempre nos juega malas pasadas. Sí, como lo decía Nicole, esta fue la oportunidad para ver que no podemos hablar, digamos, de una empresa criminal, pero sí podemos ver pequeñas cosas que se van sumando a muchos casos y nos permiten ver no solo el árbol, sino el bosque de esta fórmula, como nosotros la llamamos para efectos prácticos del capítulo, en donde recorrimos desde 1993 hasta el 2020, donde hoy lanzamos el último capítulo sobre la Reserva Nucac y el resguardo, donde podemos advertir que tal vez haya un posible despojo, uniendo todas estas fichas que recogen los 4 capítulos, donde la premisa era mostrar que los casos no son aislados, que se van sumando piezas como funcionarios o servidores públicos, donde el desplazamiento juega un factor principal para poder fortalecer y entablar estos proyectos también agroindustriales, mineros, energéticos, que algunos, como lo vimos en Curvarado y Jiguamiandó, pueden estar aliados a actores armados. Entonces, ese fue como nuestro principal objetivo, ver ese modelo, cómo va recorriendo el territorio, y hacemos alusión a varios personajes, como fue Daniel Rendón, alias Don Mario, cómo recorre desde Curvarado y Jiguamiandó en nuestro primer capítulo hasta este último en el resguardo y la Reserva Nucac. También cómo son coincidencias servidores públicos como el notario único de San Jacinto, que se repite en Curvarado, Jiguamiandó y en María la Baja, y también cómo se van acomodando las fichas en los planes políticos y económicos y hablamos también de una cooptación y captación del Estado. Para nosotros fue importante y seguirá siendo importante para Rutas del Conflicto hacer investigaciones sobre posibles despojos y acaparamiento, apropiación irregular de la tierra, porque es la oportunidad, como lo vemos también en la base de datos de tierra en disputa, de ver cómo todos estos actores armados, actores políticos, actores de servidores públicos y funcionarios se van uniendo para consolidar un modelo de despojo. Y también veré que es importante a través de estas series llegar a otros públicos. A veces como que también fue una de nuestras metas, no apuntarle a personas que investigan
constantemente esto, sino que sea algo de opinión pública, que sea algo de conocimiento, y fue a través también de otros formatos, y por eso también decidimos hacer una serie audiovisual que fuera no únicamente para las comunidades que están en cada uno de estos capítulos, sino para la gente que puede estar alejada de los temas, poderlos acercar y explicar qué es lo que está pasando con la tierra en Colombia. Correcto, y con ese comentario que cierras, creo que le das muy buena apertura a lo que quisiera agregar, y es toda la perspectiva técnica de realizar esta serie. En Rutas del Conflicto teníamos el sueño hace un rato ya con mis colegas que tienen más hacia lo audiovisual, de hacer un proyecto que fuese exclusivamente audiovisual y dejar de utilizar, digamos, el video y la animación como unas herramientas que constantemente aparecían de manera complementaria en las investigaciones que ya hace Rutas, pero que hasta el momento no era el centro de nuestro quehacer. Entonces, podemos decir que es además un sueño cumplido el de hacer un producto que por sí solo se sostiene como pieza audiovisual. Y lo segundo es, ya enfrentándonos a ese reto técnico, nos encontramos con que en principio esta serie se había formulado como una serie documental. Y vista la contingencia sanitaria, no solo hemos tenido que hacer una serie documental, sino además animada. No esperábamos esta contingencia que no nos permite, por ejemplo, viajar al territorio como normalmente lo hacemos en nuestras investigaciones en rutas, y todo esto, la verdad, fue nuevo e inesperado para nuestra redacción, pero sin embargo, pues lo asumimos con la mayor alegría de contar estas historias y de profundizar y divulgar estos contenidos. Y como bien lo dice Pilar, estábamos ante el reto de hablar sobre despojo de tierras para personas que no están inmersas en este tema, ¿sí? Es decir, ¿cómo hacemos una pieza audiovisual que sea algo así como el despojo de tierras desmenuzado? ¿Cómo lo explicamos? Y es allí cuando empezamos a encontrar que precisamente en la animación y en el dibujo podemos empezar a mostrar el territorio, los mapas, algunos símbolos, y esto empieza un poco como a ser más digerible historias de despojo de tierras que en principio, diría uno respetuosamente, son un ladrillo. Y allí entramos a un proceso creativo incluso más interesante, y yo debo agradecerle tremendamente a la redacción que trabajó conmigo en este proceso, y es la de escoger una serie de metáforas que fuesen ilustrativas para explicar esta intuición periodística de la que les hablamos, ¿no? Que existe algo así como una fórmula para el despojo de tierras, y cómo vamos a empezar a mostrar eso en la pantalla. Esa era la gran incógnita. Fue así como resultamos teniendo ideas como la receta de cocina o el recetario. Yo qué sé, en algún momento tenemos una escena de una lavadora en donde algunos de los jabones son como esos pequeños ingredientes que vemos que se sumaban específicamente en el caso Curvarado. En fin, hicimos uso de unas metáforas, disculpen, que nos permiten un poco como desmenuzar esa historia y llegarle a un público que no está tan empapado sobre este tema, e idealmente engancharlo a este tema y que se vuelva un poco más objeto de conversación entre todos y todas. Entonces queríamos compartirles brevemente también cómo fue esa experiencia más desde lo técnico, y con ello una vez más agradecerles mucho por consultar esta miniserie, por consultar el sitio web, y por supuesto también hacerles una invitación a que miren, por ejemplo, las fichas en Tierra en Disputa complementarias a cada uno de estos capítulos, que desmenuzan más en el sentido periodístico estas historias que están como tan resumidas y contadas a un ritmo como tan ávido en cada uno de nuestros capítulos. Entonces, muchas gracias, esperamos que hayan disfrutado la serie y que sigamos difundiéndola y hablando sobre estos temas. Gracias, Nicole. Bueno, yo les cuento para las personas que no lo han visto, pues son las 4 series. La primera se centra pues en lo que llamamos nosotros como el experimento, en digamos el caso Higuamiandó y Curvarado, en el Chocó, mostrando un poco cómo arranca, digamos, ese proceso que incluye pues el desplazamiento de comunidades étnicas, de campesinos, y luego, digamos, toda esta inercia enorme
de legalización de tierras y de movimiento de fichas, inclusive al más alto nivel del Estado, que terminan, digamos, favoreciendo a empresarios y pues paramilitares que terminan metidos en ese negocio. Un segundo capítulo en el que se pasa ese modelo como rápidamente, casi que al tiempo, va a los Montes de María y se consolida con una estructura también relacionada con La Palma, luego se perfecciona con otros tipos de agroindustria, luego se va a los Llanos Orientales también pues para consolidarse inclusive con otros negocios como el petróleo, y el cuarto capítulo de la serie, cómo, digamos, podemos estar presenciando nuevamente la misma fórmula, la misma receta en este momento en las selvas del Guaviare. Pues que, digamos, en donde tenemos un interrogante enorme sobre quién está deforestando y quién está sembrando palma, pues donde debía haber selva amazónica. Entonces voy a darle paso a Florian Hubert, que pues es el director de la Fundación la Heinrich Böll, y que pues nos ha apoyado desde el principio de este proyecto. Florian, por favor. Bueno, muchas gracias, Oscar. Pues quiero agradecer mucho la invitación al lanzamiento de los 4 documentales. Quiero felicitar al equipo de Rutas del Conflicto y resaltar la alianza que produjeron con el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, con Cuestión Pública, con Indepaz. Muchas gracias también a Yamile Salinas. Y quiero resaltar la forma innovadora de contribuir al sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición con estos productos. Agradecer también el interés y la participación de la JEP y de la Comisión para la Verdad en este espacio. Yo creo que los documentales muestran en un lenguaje comprensible y muy claro temas muy complejos, y detrás de esos documentales, como ya hemos escuchado, se encuentran investigaciones muy rigurosas y de muchos años de trabajo. Además, se produjeron los documentales en un contexto también muy difícil de la pandemia. Yo creo que los documentales muestran los grandes retos actuales que está enfrentando el país, sobre todo en el contexto de lo que nosotros desde la Fundación Heinrich Böll también llamamos los fenómenos de los poderes fácticos y la captura y cooptación del Estado, en medio o en el contexto de la violencia. Y yo quiero usar aquí un poco la definición de Luis Jorge Garay, que ha analizado mucho estos fenómenos, cuando Luis Jorge Garay dice que los poderes o poderes fácticos son los poderes que en usufructo de su lugar en la estructura social, política, económica o cultural de la sociedad tienen la capacidad de imponer sus intereses particulares por diferentes vías, puede ser la persuasión, la intimidación, el soborno, la corrupción, o otras modalidades como acuerdos políticos con agentes claves de la institucionalidad pública o privada para el logro de sus intereses privados, egoístas, excluyentes, sin la corresponsabilidad social, o sea, en detrimento del interés colectivo o los bienes comunes. En ese sentido, pues también los poderes fácticos pueden ser, como hemos escuchado, actores legales, actores ilegales, criminales, pero también actores que se mueven en ciertas zonas grises entre la legalidad y la ilegalidad. Hay diferentes modalidades, y yo creo también los documentales lo muestran, de cómo operan a través de las puertas giratorias entre la política y el sector empresarial, a través de la criminalización y la intimidación, aprovechando figuras legales especiales o extraordinarios, usando estructuras clientelares, acuerdos excluyentes, financiando campañas políticas, entre otras modalidades. Y lo que es interesante de estos 4 capítulos es que muestran diferentes ejemplos. Por ejemplo, los negocios agroindustriales, los negocios agroforestales, petróleos, mineros, de infraestructura, en diferentes regiones, pero mostrando patrones muy similares. Y lo que creo todos los casos tienen en común, que las personas afectadas son sobre todo comunidades afrodescendientes, indígenas o campesinas. Y lo que me impresiona mucho es cuando uno ve los documentales, que todos empiezan con una frase que dice: si la tierra en Colombia fuera un pastel y si se partiéramos entre 10 personas en 10 partes esa tierra como si fuera una pastel, una persona se quedaría con 9 pedazos.
A mí me han gustado mucho los documentales. Creo el primer capítulo es un tema también muy relacionado con el trabajo de la JEP. El segundo capítulo sobre la situación en los Montes de María muestra los patrones similares. El tercer capítulo sobre Puerto Gaitán muestra, digamos, los retos en el contexto del modelo minero energético y los modelos de la inversión transnacional. La problemática, creo, también de la privatización de la seguridad y los diferentes modelos de captura de Estado que acabo de mencionar. O el último capítulo, donde también pues invito a verlo, que me parece interesante. Por ejemplo, hay una parte donde el documental explica cómo en los años 80, 40% de la población Nucac murió por una influenza. Pensando un poco en la situación actual de la pandemia, yo creo es muy interesante esa mención o este relato. O, por ejemplo, los debates sobre la construcción de una carretera para unir los diferentes países latinoamericanos y los impactos sobre la comunidad indígena. O también los retos actuales o los impactos en el contexto de la lucha contra el cambio climático. Por ejemplo, el análisis de las políticas de bonos de compensación por el carbono. Entonces, yo creo que son documentales que muestran a través de ese recorrido de los desarrollos de los últimos 25 o casi 30 años los retos actuales. ¿Cuáles son? Yo diría en primer lugar esa intrínseca relación entre la violencia y los negocios multimillonarios. En segundo lugar, el problema de que la violencia debilita las estructuras sociales para la defensa del territorio, el medio ambiente, los ecosistemas y prácticas sostenibles. De pronto también se puede resultar, si bien hay sentencias sobre varios casos o regiones, como por ejemplo las sentencias sobre los derechos bioculturales en el Chocó del río Atrato o de la Amazonía, la implementación es muchas veces un reto muy grande. En cuarto lugar, yo creo que hay que analizar o entender esos documentales también a la luz, digamos, de las garantías de no repetición y la importancia de revertir las estructuras políticas y empresariales que se han construido justamente en los contextos o aprovechando la violencia. Y yo creo que los documentales muestran de manera muy clara la colusión entre sectores legales e ilegales o también entre la política y el sector empresarial. De todas formas, los documentales, los cuatro, muestran, yo creo, cómo las modalidades de la captura o cooptación del Estado afectan la democracia, el Estado de Derecho, los procesos electorales, la representación política, la participación ciudadana y, en últimas, también la construcción de una paz estable y duradera. Han sido 4 documentales. Yo creo que se podrían producir muchos más sobre esos retos. Y yo estoy pensando, por ejemplo, cuáles pueden ser otros temas. Y yo creo, mirando solamente hoy las noticias, pues se me ocurre, no sé, el análisis del caso de Hidroituango, la situación de los parques eólicos en La Guajira, la construcción de las represas, los proyectos de fracking, donde yo también quiero expresar nuestra preocupación desde la Fundación Heinrich Böll sobre la situación de varios líderes sociales. Por ejemplo, a Nini Cárdenas de Carmen de Chucurí, que recibió amenazas. Y es una persona que también ha participado en eventos que desde la Fundación Heinrich Böll hemos hecho. Otro tema es la explotación del oro, la construcción de puertos en zonas protegidas. En últimas, yo creo, lo que hay que también empezar a pensar es cuáles son los modelos de la justicia transicional y ponerlas también en contexto de los debates sobre la transición socioecológica y la búsqueda de alternativas al extractivismo. Porque yo creo que el modelo extractivismo tiene muchos canales comunicantes con la problemática de la violencia, de las consecuencias del conflicto armado, también de los impactos del conflicto armado actual. Y los 4 documentales, como dije al inicio, muestran de manera muy sencilla, con un lenguaje sencillo y claro, estas complejidades. Entonces, quiero felicitarles mucho a los integrantes de Rutas del Conflicto, y ojalá no hayan sido los últimos documentales que ustedes van a producir, porque yo creo que es una labor muy importante para, como dije al inicio, la reconstrucción de la memoria, contribuir a la verdad, la justicia y la no repetición. Entonces, muchas gracias por su trabajo. Hola, muchísimas gracias.
tus palabras. Sí, yo creo que uno de los núcleos centrales también que recorre la serie un poco es el rol de algunas empresas que pues terminaron, digamos, montando sus negocios agroindustriales, inclusive petroleros, y cambiando, digamos, dramáticamente, digamos, como las zonas donde habitaban estas comunidades. Ese término, y perdónenme si la embargo, lo practiqué toda la mañana, la descampesinización, que yo creo que es como bien criticada un poco porque reemplaza, digamos, básicamente un proyecto económico grande que rompe, digamos, el entorno de una comunidad local. Tenemos como invitada a la comisionada Patricia Tobón. Desafortunadamente, pues no sé qué habrá pasado un poco con su agenda, nos había confirmado, pero pues lamentablemente no nos acompaña en este momento. Pues voy a mencionar acá para darle paso a Ivonne Marcela Rodríguez, coordinadora del Núcleo de Dinámicas Económicas de la Comisión de la Verdad, que precisamente ha trabajado estos temas relacionados con los negocios y las empresas dentro del desarrollo del conflicto armado. Gracias, Oscar. Primero, pues también darle las gracias a todo el equipo de Rutas del Conflicto, a la Henrik Boll y a Yamile Salinas por este trabajo tan impecable en el equipo, y varios investigadores de la Comisión de la Verdad que estamos acá. Está mi colega Ana María Trujillo, del equipo de Dimensiones Internacionales. Están varios analistas e investigadores del equipo de Dinámicas Económicas. Y también están otros investigadores que están muy al tanto de toda la recepción de informes y casos como aporte al ejercicio de escucha para los insumos del informe final que publicaremos el próximo año. En el ejercicio juicioso de la navegación por estos documentales, queremos realmente agradecerles por ese ejercicio de aporte al esclarecimiento de la verdad sobre cómo ustedes lograron conectar esas piezas sobre las responsabilidades extrajudiciales que permiten entender la interacción de distintos actores, Estado y las políticas públicas, los distintos actores armados y los actores económicos en distintos territorios que, como bien explicaban los colegas, no son casos aislados, son casos que están interconectados, que permiten estudiar y esclarecer quiénes, qué compañías, qué personas, qué terceros se han beneficiado de esta cicatriz tan grande que ha dejado el conflicto armado en Colombia, como lo es el desplazamiento y el despojo, cómo se han transformado los territorios y afectado no solo la vida de familias, sino de comunidades enteras, tanto campesinas como étnicas. Me gusta incluso el título que ustedes plantean sobre cómo nos quitan la tierra, porque lo plantean en presente. Y yo creo que es también un llamado a la reflexión y sobre todo el esfuerzo que estamos haciendo desde el sistema integral con las distintas instituciones, cada una con su propio mandato y con sus objetivos, de entender también los factores de persistencia y reconocer que este drama y esta tragedia colombiana Creo que tenemos problemas con el internet. ¿Ivonne? Sí. Damos un momento, por favor. Bueno, nada, qué pena con las contingencias imposibles de superar en medio de esto. Bueno, nada, pues... Hola. Ya, perfecto. Un problema con el internet, una novedad acá. Bueno, como decía, entonces, la pregunta que plantean en los documentales, en todo el especial, pues es muy importante porque ustedes lo plantean en términos de los factores de persistencia también, que son, pues, digamos, uno de los temas que está trabajando también la comisión en la elaboración de su informe, y es que es todo el esclarecimiento, no solamente del qué, el cómo, cuándo, quiénes, participaron o han estado interconectados en el pasado sobre estos casos de violaciones a los derechos humanos, sino
el reflexionar mucho sobre el presente también para la elaboración de las recomendaciones para las garantías de no repetición. Admirable y reconocer públicamente la labor y la importancia que tiene el periodismo de investigación, que es muy distinto de la información, que por ser investigación claramente suma los esfuerzos de muchas personas que han trabajado juiciosamente desde distintas áreas, desde distintas disciplinas, pero también desde la justicia tanto ordinaria como transicional, pero también desde la academia y de los mismos medios, para, como ustedes lo acaban de explicar, conectar las piezas y traducir en un lenguaje muy sencillo para todos los públicos la complejidad de cada una de esas historias que son bastante impactantes y conmovedoras y que siguen teniendo víctimas, la persistencia del desplazamiento y el despojo en estas comunidades. Creo que es un gran logro traducir el volumen de información producto de estas investigaciones, la rigurosidad de todos los datos y cada una de las piezas que están incluidas y cómo uno logra sintetizar una historia tan compleja entre 9 y 13 minutos, que es más o menos la duración. Creo que el trabajo de animación es impresionante también, es decir, no solo en el fondo, o sea, es una investigación que está muy bien documentada y verificada, hay una verificación de datos totalmente precisa en la narración y en el relato de la relación de esos actores, y luego explicar, como lo decía hace un momento Nicole, gráficamente, con una animación, incluso cartográfica, que permite ubicar a cualquier persona en las historias. Así que este trabajo que ustedes han realizado aporta grandiosamente al sistema integral, también en su reto de comprender estas complejidades y también de explicárselas a la sociedad civil. Yo creo que este es un ejemplo de cómo hay que explicarle a la sociedad civil qué fue lo que nos pasó y qué es lo que nos está pasando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Vamos a continuar con las palabras del magistrado Roberto Vidal. Digamos que parte de esas historias que tratamos de amarrar acá en toda la serie están ligadas directamente con el desplazamiento forzado como uno de los pasos, como una de las instancias de esta receta que terminó pues convirtiendo estas tierras, estos territorios en negocios pues particulares. Y digamos entendiendo que la JEP tiene toda una línea de trabajo pues en el tema de desplazamiento, entonces pues queremos también hacer la entrega de esta información. Magistrado, muchísimas gracias por acompañarnos. También nos acompaña la magistrada Pilar Valencia de la JEP. Espero que me estén escuchando porque también tengo problemas con la red, así que creo que nos une a todos hoy. Bien, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un gran honor, la verdad, y recibimos con mucha emoción el trabajo que ustedes han realizado. Yo creo que es de enorme trascendencia, y ahí tomo las palabras de Comisión de Esclarecimiento. Primero, creo que de verdad, justicia y reparación, y creo que como tales lo estamos recibiendo en un lado en la comisión, en el otro lado en la JEP. Darles el tratamiento investigativo, holístico, complejo que está haciendo la comisión, diseñando el informe del que nos habla Ivonne, y por el otro lado la construcción en la JEP. Sobre eso yo quisiera primero contarles que que en los mismos acuerdos, en las normas constitucionales, legales, cuando se ha hablado de los casos obligados, investigar la Jurisdicción Especial para la Paz, se nombran 4 o 5 y tiene que ver con dimensiones, primero cuantitativas, es el caso de los 9 millones de víctimas, y dimensiones cualitativas, en el sentido en que es el caso de los 10 millones de hectáreas perdidas, es el caso de los grandes daños, es el caso de la afectación en todos los departamentos del país, y que pareciera una ruta obligada
de la Jurisdicción Especial para la Paz. Nosotros, para abordarla, hemos estado disponiendo, creamos una línea de investigación, que es una metodología que creamos a partir de la propia experiencia de la JEP. Una línea de investigación es un equipo grande, muy potente de investigadores de la propia jurisdicción, dedicados a construir, a hacer una base de información lo suficientemente amplia y detallada que permita tomar las decisiones de priorización sobre la posible apertura de casos y cómo serían los casos de desplazamiento. Nosotros pensamos que no se trata de un solo caso, sino de una serie de casos, como se parece un poco al tipo de informe periodístico que ustedes han hecho. Ahora, ustedes que han sido investigadores en el tema, compartimos además nuestro trabajo y la interlocución con Yamile Salinas, que, digamos, en su inmensa experiencia y en su enorme compromiso con el desarrollo de las investigaciones sobre estos temas, ha construido una línea editorial con ustedes y con nosotros en la JEP. Es una de las grandes faros y orientaciones sobre cómo trabajar sobre temas tan complejos. Entonces les decía que construimos una línea que está integrada por varios despachos de magistrados, que está integrada por la Unidad de Investigación y Análisis, que es la Fiscalía, la JEP, y por el Grupo de Análisis de Información, que es como el Centro de Inteligencia, de Información y de sistematización de cantidades inmensas de datos que podemos compilar en la JEP, todo ello destinado a que podamos en el próximo e inmediato futuro pensar en abrir casos específicos sobre desplazamiento y avanzar sobre ellos en lo que nos corresponde, que son los eventos más graves y los que sean además un modelo respecto de las diferentes formas macrocriminales que tuvieron lugar en esto. Y por otro lado, la JEP ha estado trabajando de la mano de actores externos, comenzando por la misma Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Nosotros entendemos que los informes finales que va a presentar la Comisión de la Verdad deben operar como lo decía en palabras del padre de Roux, como marcos epistemológicos de la investigación judicial de la JEP. Y por eso estos informes que estamos recibiendo se introducen en ese trabajo conjunto. Hemos estado trabajando con ellos, igual con las salas especializadas de los tribunales de justicia y paz. Trabajamos con la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T25 y trabajamos con algunos centros de investigación nacionales e internacionales. Como ven, creo que hemos construido un equipo muy sólido y muy potente de investigación, porque le había dicho nuestro presidente Eduardo Cifuentes que él mismo tiene una valencia muy importante en este tema, cuando lo trató muy a profundidad desde la Corte Constitucional y desde la Defensoría del Pueblo. Él con muy buen humor ha dicho que esta es la mamá de todos los casos y tal vez sea el caso más grande que se abra y que se ha abierto en la justicia transicional en el futuro. Entonces, tenemos muchos elementos que preparar al respecto. Ahora, desde ese lugar en el que estamos trabajando mucho, recibimos este informe con una convicción en la que yo reitero, suscribo las palabras de Ivonne. La función del sistema completo, tanto en sus componentes de verdad como en sus componentes judiciales, lo que intenta es volver a poner sobre la arena pública del país los fenómenos más graves del conflicto. La finalidad que tiene todo lo que nosotros estamos haciendo, desde lo judicial y no judicial, es que el tema del desplazamiento no pase al olvido, no esté relegado, no se diluya y se vuelva a poner en la escena nacional para poder dimensionar, por un lado, los daños tan inmensos y tan profundos que ha causado el conflicto, las transformaciones que ello implica, captar en este trabajo que nos entregan,
que es capturar de una manera, en un lenguaje creativo, accesible, perfectamente complementario del lenguaje institucional, jurídico, de las ciencias sociales que nosotros estamos utilizando, y que lleva el mismo propósito, reitero, hacer una reflexión sobre la profundidad y la extensión de los daños del conflicto, y de la mano de eso, la dimensión de la importancia de la paz y de la importancia de la transición hacia una condición de paz que nos dé garantías de no repetición. Entonces, creo que hay una plena conciencia de que lo que nosotros hagamos en los casos y lo que se haga en el informe de la Comisión de la Verdad tiene que tener una caja de resonancia en la sociedad civil, y eso se hace en buena parte gracias al trabajo como el que ustedes han entregado hoy. Y creo que va a ser una contribución enorme para poder explicar al país de qué se tratan esas investigaciones abstractas, a veces técnicas, a veces muy sesudas, que nosotros estamos haciendo y que tienen que traducirse para la gente de la calle, para que puedan movilizar la conciencia nacional en torno a la reconciliación y a la paz. Entonces, yo le doy la bienvenida a los casos. Toda mi vida de profesional he estado vinculado a estos temas. Conozco el esfuerzo que ustedes han hecho de recopilar y de producir interpretaciones sobre hechos que están muy dispersos, que se encuentran muy ocultos y que son muy difíciles de captar en una sola narración coherente. Hipótesis fuertes sobre el conflicto, como lo que ustedes están haciendo en esas piezas que nos entregan. Entonces, felicitaciones al equipo de investigación, al equipo de producción, a la gente que hizo además esta belleza de trabajo gráfico, y sin duda nosotros los vamos a utilizar mucho desde la JEP. Entonces, muchas gracias y bienvenido el informe para nosotros. Muchas gracias, magistrado. Magistrada Pilar Valencia, no sé si nos quiere regalar unas palabras también, por favor. Ahora sí. Perfecto. Bueno, no, yo solamente quiero dar un saludo muy especial desde la jurisdicción, reiterar que me identifico plenamente con las palabras y el mensaje transmitido por nuestro colega Roberto, y pueden tener la seguridad que nosotros estamos asumiendo con mucha responsabilidad y mucho empeño para responder a las víctimas y para hacer una contribución significativa a la reconciliación de este país, porque nosotros sabemos que a la base del conflicto en muchas regiones está el desplazamiento forzado, fenómeno que tiene que ocupar un sitio muy importante en la jurisdicción especial en el marco de nuestras competencias de justicia transicional. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, creo que fuimos bastante puntuales encima de eso con la agenda que nos habíamos propuesto. Muchas gracias por sus palabras. De verdad que, digamos, hay un compromiso muy grande desde el proyecto Rutas del Conflicto, la Fundación Heinrich Böll, y aparte de eso, pues, todas sus copartes aquí en Colombia, en este caso, Cuestión Pública, los colegas de Cuestión Pública, los presos políticos, perdónenme, Floriana, el nombre completo de... El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Gracias, Florian, por salvarme ahí a última hora. Gracias, que también estuvo muy pendiente y estuvo apoyándonos inclusive desde la parte jurídica con la revisión, porque ustedes podrán entender, hay una cosa que también quiero decirles, y es que tratar esos temas desde el periodismo es muy complejo. Resulta que pues, puede ser muy delicado por ejemplo, mencionar el nombre de una empresa o un empresario y, digamos, luego tener que asumir algún tipo de proceso, demanda o denuncia por lo que uno está diciendo ahí. Entonces, pues, finalmente lo que ustedes están viendo en los videos es el resultado de una investigación, pues, tremendamente juiciosa, no solo nuestra, como decían mis colegas, creo que son al menos década y media de investigación de un montón de gente que ha venido sumando, y pues lo que tratamos de amarrarla es en lo que ustedes han visto en la serie. Pues hemos dejado un pequeño espacio de preguntas, solamente pues tengo una por acá.
que me dicen que si va a haber más videos, que si va a haber otra temporada de la serie. Entonces yo creo que sí, hay como un compromiso muy fuerte de seguir contando esas historias, de seguir además agregándole detalles a digamos, a esta narración que queremos hacer, en el que se terminan ligando un montón de actores que son de índole nacional, políticos, digamos, de nivel así nacional, o grandes empresarios que terminan, digamos, vinculados en este tipo de historias. No sé si alguien de las personas que nos acompañan acá dentro de la sala quiere decir algunas palabras o hacer alguna pregunta. ¿No? Vale. Bueno, pues entonces... felicitarlos solamente. Y ya veremos los videos. Bueno, perfecto, muchas gracias. Y pues nada, nos pueden encontrar ahí en la página en rutasdelconflicto.com. La URL del especial se las voy a compartir también acá dentro del chat del Meet que tenemos acá. Y pues de nuevo pues agradecerles e invitarlos pues a que sigan digamos nuestro trabajo periodístico que va muy encaminado a aportar a todo el sistema y pues siempre como en contacto y comunicación tanto con la JEP como con la Comisión de la Verdad para seguir digamos aportando en lo que podamos desde acá. Oscar, ¿sí? ¿me das un minutico la palabra? Yamile, claro, pues, ahí, por favor. Es que yo no iba a hablar. Yo creo que el trabajo de ustedes son los personajes, pero sí quiero aprovechar que está Gladys para contar algo y decir algo que me nace al corazón. Yo me metí en este tema gracias a Alfredo Molano. Gracias, Gladys. Bueno, pues muchas gracias, Yamile. Ahí al final que nos regales unos segunditos también. Muchas gracias. Gracias a ti, Yamile, por esas palabras. Bueno, pues muchas gracias a todos, a todas, y estamos en contacto, como siempre, estamos ahí siempre pendientes de lo que hacen las organizaciones, la JEP, la CEP, y nosotros pues ahí pendientes también de todo lo que estamos publicando. Muchas gracias y una feliz noche. También a todas las gracias, chao. Hasta luego, gracias. Muchas gracias.